aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Empezamos una hora más, nos conectamos ya a través de nuestro Facebook Live, así que si usted quiere conectarse y ver a nuestros invitados que hoy estarán hablando con nosotros de si Colombia es capaz de autoabastecerse y combatir el hambre. Porque desde ayer estábamos hablando, Gonzalo, a propósito de lo que dijo las Naciones Unidas sobre el riesgo que existe a propósito de la pandemia del coronavirus, de hambrunas que no se veían desde hace mucho tiempo en el planeta. Hambrunas bíblicas, Camila, o de tamaños bíblicos, para encasillarlo dentro del discurso que dio el Programa Mundial de Alimentos, que forma parte de las Naciones Unidas, y lo que dijeron las Naciones Unidas es que más de 1.000 millones de personas podrían entrar en hambruna crónica. Y digo podrían porque ya hay 800 millones de personas que lo están, pero tras el coronavirus se podría incrementar este número, tomando en cuenta que 150, 160 millones de personas podrían entrar dentro de este escalafón tras lo que estamos viviendo a nivel económico. Y cuando hablamos de hambrunas, Ana Cristina, ¿qué hambrunas se han vivido en la historia de la humanidad para que la gente lo tenga un poco en la cabeza? Camila, se han vivido varias hambrunas, pero quisiera mencionar 4. En primer lugar, pues hubo una entre 1769 y 1770 en la India colonial. Murieron más de 10 millones de personas, que para esa época, Camila y oyentes, era la tercera parte de toda la población. Esto fue antes de la independencia. Hay otra hambruna que fue en Bengala. Hoy Bengala es Bangladesh y Bengala Occidental. Hubo una hambruna en 1943 que mató 1 millón de personas. Y lo peor, Camila, no es solamente que mató 1 millón de personas, sino que dejó afectadas a más de 60 millones y a muchos indigentes. Entre el 58 y el 61 del siglo pasado, 15 millones de personas murieron en China por hambre, por sequías e inundaciones, agravados por procesos de industrialización. Y tal vez la más famosa, Camila, de la que muchos hemos oído, es la gran hambruna de Irlanda, que es conocida como la Gran Matanza, que fue entre 1845 y 1849, que hemos leído en libros como Las cenizas de Ángela, y que por esa hambruna, que también se le conoce como la hambruna de la papa, es por lo que muchas personas migraron a la ciudad de Nueva York y por lo que Nueva York tiene esa gran población de origen irlandés. Valeria, y si nos vamos a hablar de Colombia, que básicamente es lo que nos preocupa a todos hoy y lo que nos estamos preguntando hoy en este programa, ya vamos a saludar a nuestros 3 invitados que yo creo que son inmejorables para hablar de la situación de la comida en Colombia. ¿Colombia será capaz de autoabastecerse y de combatir el hambre? Eso es lo que nos estamos preguntando, pero la situación y los números de Colombia son ¿cuáles? Pues mire, Camila, si bien la FAO ha señalado a Colombia como uno de los 7 países con mayor potencial para convertirse en una despensa que alimente el mundo, las cifras son un poquito preocupantes. Antes de la pandemia, 2.4 millones de personas en Colombia sufrían de hambre. De acuerdo con la última encuesta de Percepción Ciudadana para el 2019, el 14% de las personas afirmaron que durante el último mes consumieron menos de 3 comidas diarias porque no había suficientes alimentos. Como siempre, las mujeres más afectadas, el 16% dice haber consumido menos de 3 comidas diarias frente al 12% de los hombres. Camila, recordemos que Colombia importa hoy en día el 30% de los alimentos y aproximadamente el 70% del maíz y soya, que al final constituyen la materia prima para la producción de pollos y cerdos, que son, pues digamos, la principal fuente de proteína de la dieta nacional. Esto ha hecho, Camila, que el PIB agrícola de Colombia, que hace 50 años era el 50%, hoy difícilmente alcance el 6%, Camila. Pues ya que usted habla de la FAO, que es precisamente la Organización de Naciones Unidas encargada de la agricultura y de la comida, nos acompaña el representante de la FAO aquí en Colombia, el doctor Alan Bojanik. Señor Bojanik, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros hoy aquí hablando precisamente de si Colombia será capaz de autoabastecerse y de combatir el hambre. Bienvenido. Sí, muchas gracias por la entrevista, es un gusto estar con ustedes. Sin duda alguna hay condiciones muy particulares que se están dando, pero yo quisiera ser muy enfático en decirles que la cantidad de alimentos hoy por hoy que tiene Colombia da para abastecer el país por mucho tiempo. Es decir, estamos hablando de hambruna, entonces uno se va configurando un panorama oscuro, pero no. Alimentos existen, si bien totalmente cierto los datos que da en relación al porcentaje de personas en su alimentación. Es cierto que se importa una gran cantidad de maíz y de soya, es uno de los mayores importadores de maíz del mundo, Colombia, pero hay alimentos, verduras, frutas, más bien algunas frutas y verduras, los productores están teniendo algunas dificultades
de poder abastecer por el tema logístico, ¿no? El tema de poder llevar sus productos. Entonces, yo diría que no hay un panorama de escasez, no hay un panorama de que no hay suficientes alimentos, y en el mundo entero hay alimentos. Es decir, ha sido el año 2020 ha sido un año excepcional en cuanto a cosechas. Pero si eso es así, entonces ¿por qué Naciones Unidas, como lo decía mi compañero Gonzalo Lázari, alerta sobre precisamente la preocupación que hay en el mundo de la escasez de alimentos por cuenta del coronavirus, que es lo que empieza a asustar un poco a la gente, y es cuando la gente empieza a salir a hacer mercado y abastecerse y demás? Ahí quería llegar. Es decir, alimentos hay, ¿no? El problema no está en la disponibilidad de alimentos, el problema está en el acceso a los alimentos, cómo se puede acceder. Hoy por hoy, muchísimas familias que vivían del día a día, muchísimas familias que han visto comprometidos sus ingresos, sus empleos. Sabemos que en el mundo entero el desempleo está creciendo, y sabemos que en el mundo entero se está empobreciendo. Es decir, la CEPAL nos indicaba en su informe de ayer, otros organismos nos están mostrando muy bien cómo muchísimos países están viendo reducido su capacidad adquisitiva. Pero señor Bojanic, ahí entonces le pregunto, porque hemos tenido acá también unos comentarios, unas conversaciones en torno a esa disyuntiva. Estamos salvando vidas cuando estamos en confinamiento, salvando vidas de ese virus que nos llegó, del coronavirus, pero usted, que es representante de la FAO aquí en Colombia, tal vez tenga esos números. ¿Cuánta gente se muere de hambre al día en el mundo? Es decir, ¿con esto que estamos viendo no podría terminar matando más gente el hambre que el mismo virus? Bueno, tenemos que ver cómo solucionamos ambos problemas. Los dos son grandes desafíos. Es decir, el tema del virus es demasiado serio. Estamos viendo el propio Estados Unidos, con todas las capacidades que tiene casi 50.000 muertos, ¿no? Entonces, son números preocupantes, y de lo que se trata es que el flujo de alimentos continúe, que podamos tener programas para que no falte comida. Es decir, de lo que se trata en este momento es esos alimentos disponibles, hacerlos llegar, ya sea vía paquetes, vía mercados, ya sea vías de entregas domiciliarias. Es decir, tener todo este conjunto de políticas y sobre todo de mecanismos para asegurar que la población colombiana, la población del mundo tenga los alimentos, porque sin duda alguna estamos teniendo un problema para acceder a los alimentos. Hay temas logísticos de por medio, no solo es el tema de capacidad adquisitiva, también hay dificultades de transporte. Hay municipios que se han cerrado y no están dejando ni salir ni entrar mercaderías o productos, y peor, asistencia técnica, insumos. Entonces, esos son los cuellos de botella que tenemos que abordar en este momento para asegurar, pero el panorama de una hambruna, yo lo descartaría, por lo menos en Colombia, ¿no? Pero a ver, señor Bojani, ante la pregunta que le hace Camila Zuluaga, yo aquí tengo unas cifras de la Alianza de Bioversity, que es una entidad seria a nivel internacional. Da cuenta este informe de la situación en el mundo de hambre. Cerca de 800 millones de personas en el mundo padecían hambre antes de la pandemia. ¿Esa cifra se va a multiplicar, se va a duplicar? Sí, la tendencia es que aumente, sin duda alguna la tendencia es que aumente, porque estoy señalando los temas de acceso a los alimentos, el tema de capacidad adquisitiva de las personas que se ven deterioradas. Entonces, la proyección es muy probable que se llegue al billón de personas, lo cual es muy lamentable, porque la humanidad había transitado en una reducción del porcentaje de personas en inseguridad alimentaria. Pero hoy por hoy, con la pandemia, de una forma u otra, vamos a ver comprometido el acceso a los alimentos de muchas personas, y lo que es peor, también a dietas de menor calidad, ¿no? Claro. Así, ambos son complicados. Es decir, personas que van a empezar a consumir, en lugar de frutas y verduras, etcétera, van a empezar a consumir arroz, a consumir maíz, menos carne, menos pescados, ¿no? El pescado tiene que mantener una cadena de frío para llegar. Entonces, también el comprometer el tipo de dieta, y sobre todo en los niños y en los ancianos que necesitan estar lo suficientemente preparados para resistir las posibilidades de coronavirus,
es otro problema de gran preocupación, ¿no? Pero, ¿qué está pasando con el campo colombiano? ¿Qué está pasando con nuestro autoabastecimiento? Nos acompaña también el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, el doctor Diego Trujillo. Procurador Trujillo, bienvenido. Yo sé que usted es un experto en estos temas y nos puede contar efectivamente, nos dice el señor Bojanik, aquí en Colombia no va a haber de ese problema, tenemos nuestro autoabastecimiento garantizado, pero ¿cree usted que es así con las condiciones que tenemos hoy del agro colombiano? Muy buenas tardes ya a todos los compañeros de la mesa. Como procurador agrario. No, pero procurador Trujillo, ¿tiene usted un problema con su teléfono? Pues tiene que ponerse el teléfono bien en la cara porque no le escuchamos bien y nos parece importante poderlo oír de manera clara. Perfecto, ¿ahí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Perfecto, bueno, un saludo muy especial a toda la mesa de Blue Radio. Pues como procurador delegado, no se tiene que llamar a la alarma, porque Colombia, para las circunstancias actuales de confinamiento, ha mostrado un muy buen comportamiento en el abastecimiento y en la existencia de comida, pero como el problema es estructural y esto apenas está comenzando a mostrarnos los matices a los cuales nos vamos a ver sometidos como humanidad, ahora con este confinamiento que ninguno esperábamos ni nadie estaba preparado, nos correspondía como entidad de control previo advertir los problemas que se están presentando y mirar este llamado que nos hace la naturaleza y la aparición del virus como una bendición para el sector agrario, ya que hoy en día, y desde la declaratoria de la pandemia y del confinamiento, el sector alimentario y el sector agrícola y el sector campesino está tomando la importancia que nunca se le había dado desde Bogotá y del centralismo que maneja el poder público en Colombia. Por eso la importancia de este tipo de actividades de los medios en donde empiezan a resaltar lo que es verdaderamente esencial en una economía y para una sociedad. Hoy en día que estamos confinados y en donde necesitamos los alimentos. Al tener estos alimentos ahora, esto no nos puede distraer y saber, como ya se empezó a ver con el tema de Finagro y con el tema del transporte rural y con el tema del abastecimiento, del almacenaje y todo el engranaje que tienen que pasar los alimentos desde que son producidos primariamente por nuestros campesinos, mirar las falencias que existen, las injusticias que se han dado para empezar a corregir eso desde el Congreso y desde el gobierno. Justamente yo le quiero preguntar por eso que acaba de mencionar usted, por el tema de Finagro, porque la Contraloría General sí advirtió que cerca del 90% de los recursos de crédito destinados justamente para garantizar la producción agraria y la sostenibilidad alimentaria de nuestro país se están concentrando en manos de beneficiarios que utilizan esas actividades en temas no productivos. Mire, una cifra, de los 226.000 millones colocados hasta el 8 de abril, 213.566 millones se fueron a grandes comercializadores y agroindustriales, 8.300 millones para medianos y solo 4.200 millones para pequeños productores, dice la Contraloría. Entonces, usted habla del esfuerzo que está haciendo el Estado, digamos, para proteger el campo y el agro, pero estamos viendo que esos créditos que están dando simplemente se están yendo a grandes productores que ni siquiera están invirtiendo esto en la sostenibilidad alimentaria del país. Entonces, sí estamos en verdad protegiendo al agro y garantizando la sostenibilidad alimentaria dentro de esta pandemia. Los recursos se están desviando, procurador. Esa es la visión de la imagen de Disneylandia que se puede tener desde el centralismo en Bogotá, en donde todo parece funcionar perfectamente. Pero ahora que ya hemos ido a las regiones y hemos mirado esa realidad campesina, esa realidad rural que no tiene justicia ni agraria ni ambiental, es donde empezamos a ver las falencias y ya saltó lo de Finagro como una entidad, un banco de segundo piso muy importante, pero que como el mismo Ministerio de Agricultura están enfocados en gremios de agroindustria que ha tomado desde el año 91, cuando hubo la apertura económica en el país y el sector agrario primario
pasó a un quinto plano y ha sido la gran víctima de todos los TLC que ha firmado el país durante los últimos años, es que nos hemos descuidado, porque teníamos una economía muy bien manejada por un banco central, muy bien manejada por una banca privada fuerte y que cada vez se debilita, la financia el mismo Estado, muy bien manejada por los centros de distribución y las grandes superficies que nos venden la comida, pero a espaldas de esa realidad rural que no tiene ningún apoyo ni ningún financiamiento. Entonces creíamos que con lo que estábamos produciendo en petróleo o en minerales o de otros ingresos que tenga el Estado, podíamos seguir soportando la importación de alimentos que hoy en día tiene en la economía colombiana un nivel muy alto y que no corresponde a la realidad de nuestros campesinos, que no tienen el apoyo para que nos den una verdadera seguridad y una verdadera soberanía alimentaria, pero partiendo desde la economía agrícola familiar y campesina, que es lo que requiere fortalecer hoy en día, que estamos hablando de un acuerdo de paz que en su punto número 1 y 4 resaltan esa necesidad de una reforma agraria campesina con entidades como Finagro, pero pensando en quien verdaderamente necesita la financiación. Es que, Camila, nuestra Constitución al año 1991 en el artículo 64 lo ordena y dice que es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios. Y como no tenemos reconocidos a los campesinos como sujetos de derechos, sino como trabajadores rurales, ese es el gran problema estructural que tiene nuestra justicia, nuestro gobierno y nuestras leyes. Pero, procurador, permítame sobre eso que usted está diciendo, porque permítame saludar a nuestro tercer invitado, que es Indalecio Dangond, experto en finanzas del sector agroindustrial y además columnista del periódico El Espectador, que por lo general publica sobre estos temas. Señor Dangond, bienvenido, gracias por estar con nosotros hablando de, pues, si nos podemos autoabastecer, qué va a pasar con el campo colombiano, con nuestros alimentos en medio de la pandemia. Bienvenido. Camila, buenas tardes a ti y a todos los panelistas y a la mesa y a los oyentes. Por supuesto que tenemos muchas falencias. En Colombia tenemos 50 millones de ciudadanos y estamos importando alrededor de 14 millones de toneladas para poder tener los 3 platos de comida que diariamente nosotros consumimos. Hay unos problemas muy graves que no son de este gobierno, por supuesto, que han venido de hace muchos años atrás, porque en Colombia un ministro de Agricultura dura menos que un cultivo de cebolla. Aquí las políticas no son a largo plazo y viven cambiando a cada rato. Y uno de los problemas más graves, cuando yo digo que no tenemos en estos momentos seguridad alimentaria para los próximos años, uno de los problemas más graves, Camila, es que en el país, medio país, solamente está lloviendo 4 de los 12 meses. Y aquí hace más de 15 años no se ve una inversión en un distrito de riego. Entonces, fíjese una cosa, Camila, esta mañana hablaba con uno de los directores de unas super tiendas grandes, de unas grandes superficies en Barranquilla, y me decía que en Barranquilla se podían consumir alrededor de 1 millón de cebollas diarias, y hay que viajar 1.100 kilómetros, óigase bien, 1.100 kilómetros para llevar el alimento a 11 millones de costeños. En la costa no se está produciendo comida porque hace rato los diferentes gobiernos de turno y los ministros de Agricultura de turno no han implementado una política de sistemas de riego para poder cultivar. Aquí todo lo que hacemos, lo hacemos con el riego San Pedro. Ahorita el 25 de abril, hasta el 30 de mayo. Pero, señor Dangond, cuando usted dice eso, porque yo oigo al procurador y el procurador delegado para estos temas dice, acá también es que se nos ha olvidado el pequeño campesino y nos hemos concentrado solo en la agroindustria y realmente en otras industrias distintas. Desde su visión, porque esto de los sistemas de riego, entiendo yo desde toda mi ignorancia, va también para la agroindustria, para ese gran cultivador, ese gran agroindustrial, olvidando también el pequeño campesino que muchas veces es el que puede surtir a las poblaciones de alimento. Estamos totalmente de acuerdo. Es que no, para que un pequeño campesino pueda instalar un pozo profundo y pueda tener un riego de 5, de 10 hectáreas, estamos hablando, Camila, que eso es una inversión que puede costar alrededor de los 150 millones de pesos. Uh-huh. En Colombia no hay un solo banco que le preste ese dinero a un campesino que tenga alrededor de 30 hectáreas. No existe.
quien le preste esos recursos para que pueda instalar un riego y pueda producir comida durante todo el año. Aquí en Colombia los únicos 2 meses que tenemos para sembrar son abril y mayo, y luego en el segundo semestre en agosto y septiembre. Y lo que no hagamos ahorita no lo vamos a poder hacer el resto del año porque no tenemos la suficiente agua para hacerlo. Y a mí me preocupa mucho porque en estos momentos hay que sembrar 500.000 hectáreas de arroz, hay que sembrar alrededor de 120.000 hectáreas de maíz amarillo, más unas 70.000 hectáreas de maíz blanco. Hay que sembrar en estos momentos 50.000 hectáreas de frijol, unas 35.000 de soya. En papa hay que comenzar a preparar la tierra para 170.000 hectáreas de papa, en yuca 190.000, para hablarles de los productos básicos. Y lo que yo no estoy viendo es que los recursos de crédito, ya que estaban hablando de Finagro, están llegando a los que producen los alimentos. Y ese es otro problema que tenemos que corregir en la política agropecuaria, porque los créditos en Colombia se están quedando todo en el que transforma y no en el que está produciendo alimentos. Antes de la pregunta de mi compañera Ana Cristina Restrepo, Gonzalo, ¿qué están diciendo los oyentes precisamente que son aquellos que al final son los destinatarios de esta conversación? Porque estamos conversando acerca del autoabastecimiento. ¿Podremos nosotros autoabastecernos en medio de un mundo cada vez menos globalizado, donde cada vez se restringe más el comercio internacional por temas de salubridad? Pues mucha gente, Camila, a través del Facebook Live apoyando al campesino, a la gente del campo, al agro, por ejemplo, pero también tenemos una opinión, y por ejemplo le voy a comentar la de Javier Martínez Osorio, que dice: podemos estar muy abastecidos en Colombia, pero lamentablemente no hay dinero para la compra. Pero también Pedro Luis Granados le hace una pregunta al señor Bojanic, y es algo tal vez muy parecido a lo que hizo Venezuela durante el mandato de Hugo Chávez, y es crear huertas comunales, que en los edificios, que en las casas, los ciudadanos per se puedan crear sus huertas, puedan sembrar. Señor Bojanic, respondiéndole a este oyente, repito el nombre de él, Pedro Luis Granados, ¿usted cree que una de las soluciones puede ser esa, los huertos comunales? Sí, nosotros en el mundo entero hemos venido promoviendo la agricultura urbana, que se llama. No es una solución completa, no vamos a producir grandes extensiones de grano, pero sí podemos tener garantizado el tomate, podemos tener garantizado algunas verduras, cultivos como el rábano que se crean en un mes ya están casi listos. Entonces, los edificios muy bien pueden tener alguna parte donde se pueden tener espacios, obviamente hay que tener la tierra o el cultivo hidropónico, pero sí son una respuesta. Nosotros el día de ayer hemos hablado con la alcaldía de Bogotá justamente para promover mucho más esta iniciativa de la agricultura urbana y perurbana, es decir, todo espacio que se pueda utilizar, incluyendo algunos parques que provisionalmente puedan ser utilizadas con este fin de producir alimentos en las propias ciudades y evitar la dependencia de largas distancias, que es un problema, como bien se mencionaba el caso de Barranquilla, ¿no? Tenemos que buscar circuitos cortos en esta coyuntura para producir lo más cerca posible del consumidor, ¿no? Entonces es una respuesta, sin duda alguna. Hay mucha experiencia en esto, hay demostradas experiencias que justamente se puede producir en los techos de los edificios, en los pequeños traspatios, en los parques, en las barandas de los edificios. Entonces es algo que es una respuesta muy práctica y debemos llevarla adelante, ¿ah? Sí, saliéndonos un poco del campo de lo urbano y regresando a lo rural, quisiera detenerme un poco en las afirmaciones del señor Dangond. Él nos estaba hablando de la importancia de los distritos de riego, pues digamos en grandes productores, pero si vamos a ver en las fragilidades de los pequeños productores, ¿cuáles son esas falencias o cuáles son esas dificultades que están teniendo los pequeños productores hoy para poder producir y poder abastecer? ¿Me preguntas a mí? Sí, señor Dangond. Aquí hay 4 problemas muy graves. El primero es que en Colombia, de cada 100 pequeños productores del campo, 54, óiganse bien, 54 no tienen título de su propiedad. Y en Colombia, el que no tiene título no es sujeto de crédito. Es como no tener cédula. Y llevamos 2 décadas
tratando de resolver ese problema de la formalidad de los títulos de propiedad y no hemos podido. El segundo tema que preocupa y que los campesinos no pueden ser mucho más productivos es que en Colombia no somos suficientes en biotecnología. Aquí tenemos una entidad que se llama Agrosavia, que lleva muchos años haciendo investigaciones, mejorando semillas, pero no hay una entidad que transfiera el conocimiento y esa tecnología a los pequeños agricultores del país. El tercer problema es que a pesar de que estos productores tienen ya un mecanismo de comercialización con los centros de abasto, con los supermercados, el Banco Agrario y los otros bancos no le están prestando. Les voy a decir una cosa, en estos 3 meses que han pasado de este año, se han colocado 6 billones de pesos al sector agropecuario. En Colombia tenemos alrededor de 46 entidades financieras, de las cuales 25 son bancos. Y todos esos bancos han colocado 6 billones de pesos. De esos 6 billones, solamente el 10% fue a mano de los pequeños productores. Eso no alcanza, con eso no se puede hacer un cultivo productivo. Entonces, le hemos dicho al gobierno que el crédito para el pequeño productor, si ya saben que tiene un contrato de comercialización, debe de ir con una garantía del 100% soberana, o sea, del Estado, para que el crédito no pase por 32 procesos que duran en el Banco Agrario y no se demore 6 meses, porque es que las lluvias no saben ni de procedimiento, ni de trámite, ni de resoluciones. Si uno no siembra a tiempo, ya cuando quieran llegar los recursos no los tenemos. Y por último, hay un problema de que no hemos podido en el país llevarles a ellos la asistencia técnica. En Colombia hace muchos años, creo que con la Constitución del 91, se crearon las unidades de... La noticia del momento en Blue Radio. Doctor Dangond, me permite, yo lo interrumpo porque tenemos noticia del momento de una rueda de prensa que estaban dando Procuraduría con Contraloría y Fiscalía sobre investigaciones en este momento que se venían haciendo a diferentes mandatarios en el país por cuenta de la contratación en medio de la crisis del coronavirus. Juan Esteban Silva, ¿cuáles fueron las decisiones que tomaron los entes de control en torno a quienes estaban contratando precisamente en medio de la pandemia? Juan Esteban. Juan Esteban. Bueno, vamos a ver si recuperamos la comunicación con Juan Esteban, pero hay decisión sobre el gobernador del departamento del Chocó y tiene que ver con suspensión precisamente al gobernador de ese departamento por cuenta... A ver, Juan Esteban, lo escucho. Camila, quiero contarle que fue un... irregularidades en materia de contratación en el momento, por ejemplo, de dar entregas a la población más vulnerable. Hay más de 1.286 actuaciones tras la declaratoria de emergencia sanitaria y una de las decisiones más importantes, Camila, tiene que ver con la suspensión del gobernador de Chocó, Ariel Palacios, esto por posibles irregularidades en contratos durante el manejo de la emergencia. Escuchemos el anuncio que ha dado el procurador Fernando Carrillo. Gobernador del departamento de Chocó. Esta decisión la tomamos hace unos minutos, teniendo en cuenta que hay una posibilidad clarísima, como lo contempla la ley disciplinaria, de reiteración de la falta. Estamos hablando de un contrato de más de 2.000 millones de pesos. Juan Esteban. No, se nos durmió Juan Esteban, pero bueno, esa es la noticia de último minuto, precisamente la suspensión por parte de la Procuraduría General de la Nación, del gobernador del departamento del Chocó, por cuenta de una contratación irregular en torno a los mercados y demás que se vienen comprando por parte de la pandemia. Valeria.
Pues mire, Camila, básicamente el gobernador del Chocó lo suspendieron porque firmó un contrato por más de 2.000 millones de pesos que tenía como objetivo o objeto dictar charlas de prevención contra el COVID-19, mientras obviamente la gente se está muriendo de hambre y los médicos están sin sueldo, pues un contrato muy cuestionado que no ha podido y no pudo el gobernador del Chocó justificar, que tenía como objeto simplemente dictar charlas de prevención. Así que pues la Procuraduría y los 3 organismos de control en este momento encontraron méritos suficientes para suspender por 3 meses al gobernador del Chocó, Camila. Pues muy grave, y así seguirán los entes de control haciendo precisamente una investigación acerca de los contratos que se vienen presentando en medio de la pandemia del coronavirus. Yo lo interrumpí, doctor Dangond, cuando usted estaba terminando precisamente de explicar frente a la pregunta que le hacía mi compañera Ana Cristina Restrepo en torno a los distritos de riego en el país y este como uno de los problemas fundamentales de la agricultura colombiana. Yo resumo el tema en tres estrategias que se deben implementar muy rápidamente. La primera, hay que hacer un programa agresivo. El gobierno tiene que hacer esto, no puede darle más larga, de ayudar a formalizarle los títulos a más de 3 millones de pequeños productores del campo que hay en Colombia. El segundo tema, la agricultura se escribe con agua. El gobierno debe implementar un programa a 12 años de financiamiento de pozos profundos, de sistemas de riego, para que aquí se pueda cultivar durante los 12 meses del año. Y el tercero, el gobierno tiene que cambiar el sistema nacional de crédito agropecuario para que, como lo ordena la Constitución, vayan al que produce, al... Doctor Dangond. Doctor Dangond. Nos toca recuperar al doctor Dangond, pero yo no sé, procurador, usted cuando escucha al doctor Dangond, que básicamente viene de las regiones y que es un experto en este tema de las finanzas del agro, ¿coincide usted con lo que él dice? Donde uno de los problemas más importantes que tenemos es la falta de inversión en los distritos de riego, donde realmente solo podemos cultivar en Colombia en unos meses del año porque del resto del año no llueve y demás. Hay que tener mucho cuidado con ese tema de los distritos de riego. La Procuraduría en este momento tiene 2 grandes investigaciones en el Triángulo del Tolima y en La Guajira, en donde el mal manejo de los distritos de riego que ha dado la Agencia de Desarrollo Rural ha llevado a un descontrol de un líquido vital para los campesinos y para las comunidades que viven en ese territorio. Si ustedes ven casos como el de La Guajira, en donde se represó el río Rancherías, y pidiendo que le llegara el agua a las comunidades indígenas y poblaciones más importantes de este departamento, no vemos cómo una agencia de desarrollo rural está administrando una represa tan importante y se ha convertido en un sistema de riego para grandes agroindustriales dedicados al arroz, pero impidiendo que llegue el agua al pequeño campesino y a las poblaciones más importantes de ese departamento que sufre de desnutrición y de agua. Y en el Tolima se ha convertido prácticamente en un manejo fraudulento, en donde casi grupos armados que se paran al lado de una motobomba y de una disposición de agua, evitan que el agua llegue a gente pobre y desprotegida que la necesita, y todo bajo la mirada ausente de un gobierno con la Agencia de Desarrollo Rural que no ha logrado controlar. Y solamente ahora que la Procuraduría inició un proceso preventivo con fines disciplinarios es que han empezado a dar respuesta. Claro. Pero es que falta esa articulación. No hay dinero ni del Ministerio de Hacienda, ni del Ministerio de Agricultura, y menos de los departamentos y de las CAR para la buena administración del agua como un líquido vital para la agricultura. Claro. Entonces mire cómo se está convirtiendo el manejo del agua, el mal manejo del agua, en un tema de despojo de tierras. Porque yo, ¿qué hago como campesino? Si no me llega el agua, pues no vale nada mi tierra y la termino entregando a quien viene corriendo sus linderos para ir comprando y teniendo una acumulación de tierras que puede convertirse en algo ilegal, ya que están afectando inclusive a comunidades indígenas y de campesinos desprotegidas en la mitad y en el corazón de Colombia, que es el departamento del Tolima, o en un departamento tan abandonado como el de La Guajira. Este sistema de riesgos necesita una discusión muy especial, que ya la Procuraduría, como les digo, tenemos una preventiva contra la Agencia de Desarrollo Rural y se le ha dado un tiempo para que haya respuestas, porque no puede ser que el Estado, con su ineficiencia, esté patrocinando que ese mal manejo de agua para los agricultores primarios se esté convirtiendo en un medio para que se haga un despojo y un desplazamiento de la tierra, vía el mal uso del agua.
Señor procurador, y le traslado otro problema que nos anuncian los oyentes a través del Facebook Live. Por ejemplo, Hover Donkeys dice que tal vez es más costoso el transporte per se que la producción de alimentos. ¿Se puede decir que el transporte de los alimentos es más caro que la propia producción de los mismos? Claro que sí. Acuérdense en que esto es un país que estuvo 50 años en guerra y la conectividad en la ruralidad no existe. Entonces, ¿qué pasa? Mire lo que ocurrió ahora en medio de la pandemia, cuando el señor presidente, haciendo uso de sus facultades legales, empieza a limitar el movimiento en la parte rural y urbana. Apenas esta semana, un mes después de declarar la emergencia, nos acordamos de los campesinos. ¿Y qué estaba pasando en un departamento como el de Quindío? Que los jipetos llenos de 20 recolectores o agricultores estaban siendo frenados en los puestos de control de la policía, haciendo cumplir el decreto. Y la policía y el ejército todavía no estaban enterada que el decreto tenía una excepción para los campesinos, para los productores y para los que tenían que ir a sus fincas a realizar las labores de lo único que no puede parar, que es la producción de alimentos. Porque el día que eso pare, los precios en los centrales de abastecimientos se va a disparar. Y párenle bolas al tema de las centrales de abastecimiento y lo que usted acaba de mencionar del transporte, porque es en esa logística de distribución llena de intermediarios y del poder de los que tienen el transporte en donde está la ganancia del campesino, de los productos del agro, quitándosela al campesino, porque el campesino no tiene cómo sacar y transportar sus productos. Pero hay un problema mucho más grave, procurador. Es que uno habla con cualquier agricultor en Colombia y le dice, esta actividad no es rentable. O sea, trabajamos para seguir siendo pobres. ¿Por qué? Porque lo que producen no se vende a buen precio. ¿Y por qué sucede? Pues porque los gobiernos de otros países financian la agricultura, subsidian el agro, cosa que no pasa en Colombia. ¿O sea que es hora de que ya el gobierno colombiano comience a repensar ese modelo y a financiar la agricultura colombiana? Claro que sí, no se puede seguir hablando de créditos agropecuarios, sino si subsidian los grandes países del mundo, ¿cómo no vamos a subsidiar nosotros a unos campesinos que han tenido históricamente un abandono y una falta de reconocimiento? En Colombia no reconocemos la existencia del grupo de campesinos, ni siquiera el DANE los contó en el 2018, no los contó ni en el censo agropecuario. Tuvo la Procuraduría que intervenir para que el director del DANE ordenara una encuesta campesina y pudieran contar a los campesinos. Esto no puede ser en un país de origen campesino que no tengamos en cuenta esta población rural. Y usted acaba de decir lo siguiente, y ya lo dijo el presidente Macron la semana pasada en una locución presidencial en Francia. Dijo que no puede ser que existan bienes y servicios que tienen que estar por fuera de la ley del mercado y darle un manejo a la agricultura y a la alimentación como un servicio esencial, porque sin seguridad alimentaria y sin soberanía alimentaria va a pasar lo que pasa en Venezuela. Miren que no hay estantería, no hay alimentación y por eso el caos que se está viviendo allá. Mientras haya alimentación, con o sin pandemia, la gente va a tener lo esencial, que es eso, la alimentación. Le pregunto al doctor Dangond, un campo fuerte. Le pregunto al doctor Dangond, no tanto por la hambruna, porque ya nuestros panelistas nos han ilustrado sobre el tema, pero sí sobre un asunto en particular, doctor Dangond, la desnutrición. Es decir, la manera como la región Caribe en particular, usted que la conoce muy bien, tiene unos indicadores de desnutrición altísimos. No hay hambruna, la gente no se, en algunas partes, porque obviamente que en algunos sectores sí ocurre eso, pero la mala calidad de la alimentación también es muy importante y es tan nociva muchas veces porque afecta completamente el crecimiento de los niños y su desarrollo. La desnutrición en la región Caribe, ¿por qué se da? Oscar, por una sencilla razón. Cada vez que el DANE hace las encuestas de pobreza rural en Colombia, en la región Caribe junto con el Chocó siempre estamos ocupando los primeros lugares porque no estamos produciendo alimentos. Yo no estoy entendiendo algo que está pasando. El Estado tiene en estos momentos un fondo con 4 millones de hectáreas, escuchando el cuento de todos nosotros acá. Yo a veces me pregunto, ¿qué hace el Estado administrando unas tierras improductivas? ¿Por qué no le entrega a cada familia de esa, Oscar, de las que estamos hablando nosotros, por lo menos 20 hectáreas, con todas las entidades adscritas y vinculadas que tiene el Ministerio de Agricultura para ayudar a ese productor a coger esas 20 hectáreas y ponerlas productivas, para ver si comenzamos
a erradicar esa desnutrición y esa pobreza absoluta que tenemos en la costa. En la costa yo voy mucho por mi trabajo, yo vivo en Bogotá, pero voy mucho por mi trabajo a la región Caribe y visito muchas regiones rurales porque ese es mi oficio. Y yo lo que estoy encontrando, Oscar, que allá la gente, cuando yo los visito, almuerzan con un plato de arroz y un huevo frito encima. Y en la mañana el desayuno es una yuca cocida con un poco de suero. Pero la carne no la ven sino 2 veces, 3 veces al día. Pero ¿sabes por qué? Porque han sido poblaciones rurales en nuestra región Caribe que han estado abandonadas muchos años por el Estado en materia de transferencia de educación, de conocimiento, de emprendimiento rural. Es increíble lo que encontró el DANE en el famoso censo agropecuario que ordenó el expresidente Juan Manuel Santos en el año 2014. Sí. Y el DANE fue y encontró que de cada 100 personas, solamente, óiganse bien, solamente 11 habían recibido algo de educación, que no llegaban ni siquiera a la escala de un primero de bachillerato. Entonces lo que hemos encontrado es que los nietos han venido repitiendo los errores de su padre y de sus abuelos, y lo que tenemos es una cadena de muy malas prácticas agrícolas, y por supuesto eso se deriva en una mala alimentación y en una desnutrición general en estas zonas rurales del país. Son las 12 del día, 49 minutos, ya vamos llegando al final del programa, pero yo quiero preguntarles a los tres, porque si bien nos queda como conclusión, como decía Óscar Montes, pues aquí no vamos a tener este problema de hambrunas, porque Colombia tiene una capacidad de cultivo importante. Sin embargo, pues sí vemos una radiografía del campo bastante preocupante. Vemos que además, si esto continúa, no sabemos el virus hasta cuándo va a estar presente con nosotros, ni cuánto va a durar esta emergencia en la que estamos. ¿Qué se debe hacer? Si debería haber una recomendación para que se pueda hacer algo ya en el campo colombiano y evitar que no vayamos a tener pues una escasez de alimentos que podríamos estar produciendo nosotros. ¿Cuál sería la recomendación? Y empiezo con usted, señor Bojanik, representante de la FAO en Colombia. ¿Qué se puede hacer ya? Yo sé que tenemos un atraso enorme en el campo colombiano, pero ¿qué podemos hacer? Deben hacer, ¿no? Pero en primer lugar es preservar la salud también de los agricultores. Siempre hablamos la salud urbana, no. El productor, para que siga produciendo, tiene que estar sano. Entonces, mucha educación, proveerles de todas las herramientas de protección para que ellos puedan hacer su trabajo. El distanciamiento social también tiene que ser aplicado al campo, pero de una manera inteligente para que puedan hacer fluir los productos. Entonces, la salud del productor, un tema clave. Segundo, la logística de transporte, asegurar la logística de transporte para que no sea interrumpida y puedan fluir, es más bien facilitar y dar todos los medios posibles para que esos alimentos puedan llegar a las ciudades de la mejor manera. En tercer lugar, todo el tema crediticio que se ha hablado acá en términos de condonación o postergación de algunas deudas, todo el tema de cómo se dan incentivos. Un tema crítico que está pasando ahorita es los insumos. Los insumos se han encarecido para el productor en muchos casos, entonces también se debe ver cómo apoyar con insumos para que los productores, sobre todo los pequeños productores, sigan en esa labor productiva, ¿no? Otro tema que es crítico para que los alimentos es la información. Nosotros hemos generado un sistema de información como FAO, ubicando dónde está la producción, qué se está produciendo en este momento, cómo pueden llegar, dónde hay demanda para ese producto, y este sistema de información puede ayudar a facilitar estos flujos de dónde a dónde, siempre, como lo dije anteriormente, privilegiando los circuitos cortos, es decir, que no se hagan grandes desplazamientos para llegar. Y también la adecuación de las dietas, ¿no? Es decir, tenemos que insistir en la necesidad, más que nunca, de llevar una buena dieta, en el sentido de promover el consumo de frutas, hortalizas y otros que contengan vitaminas y minerales. Y finalmente, un tema que es crítico es evitar el desperdicio, es decir, tenemos que ser creativos para utilizar los alimentos, tenemos que ser creativos para utilizar muchas cáscaras que normalmente las desperdiciaban inclusive, y para no dejar nada en el plato, planificar bien qué es lo que uno va a comer durante la semana y evitar al máximo cualquier desperdicio.
tenemos otras cosas en el Bademecum, pero creo que enfatizando esos puntos ya podríamos garantizar el flujo y el abastecimiento de las ciudades, incluyendo por supuesto buen funcionamiento de los centros de abastecimiento como es Corabastos, en este caso de Bogotá, ¿no? Y creo que sin duda son unas grandes recomendaciones. Doctor Dangond, ¿usted qué recomendaría? Yo sé que usted empezó diciendo acá hay un problema estructural del campo, y nos lo decía el procurador Trujillo también, de muchos años de rezago del agro colombiano por estarnos dedicando a otras cosas. Pero hoy pues se nos vino esto del coronavirus y muchas cosas se están teniendo que hacer rápido. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, si vamos a hablar de soluciones urgentes y no de soluciones importantes, yo creo que el Ministerio de Agricultura ya debería estar haciendo una alianza estratégica con todas las agroindustrias del país para poder asegurarle a los productores del campo la compra de su cosecha dentro de 4 o 5 meses. Eso tendría que hacerse a través de una cobertura de precios. El Estado va a tener, el gobierno, el Ministerio de Agricultura va a tener que sacar unos recursos para ayudarles a comprar una cobertura de precios para que el campesino que siembre hoy sepa que dentro de 4 meses va a vender su tonelada de maíz en 800,000 pesos, que es lo que podría estar en la bolsa de Chicago dentro de 4 meses. Lo segundo, Camila, que se suspendan las importaciones, porque es que no hay cosa más harta que a usted la metan en un rollo de sembrar y cuando usted vaya a cosechar estén autorizando importaciones de maíz, entonces se le cae el precio y quiebran a todo el mundo. Pero eso no generaría un desabastecimiento, es decir, nosotros, por ejemplo, estamos en la capacidad de abastecer en todos los productos a la población sin importar absolutamente nada, porque entiendo, por ejemplo, que nosotros no podemos suplir solos el arroz, la demanda de arroz que hay en Colombia, y por eso tenemos que importarlo. Sí, pero es que tú como Estado puedes exigirle a los importadores que por cada tonelada que tú traigas de los Estados Unidos o de Argentina, compres una tonelada en Colombia para que puedas asegurar la producción nacional. Pero tú no puedes autorizar como Estado una importación que viene sin un impuesto, porque vienen a cero arancel, no pagan un solo impuesto, para destruir una producción nacional que paga 5 impuestos, incluyendo el 4 por mil. Claro. Entonces yo creo que pueden haber mecanismos que le pueden decir, mire, aquí tenemos un déficit de 200,000 toneladas de arroz o de 3 millones de toneladas de maíz, pero entonces vamos a permitir que haya un instrumento que le ayude a preservar la renta a los agricultores. Ese sería el otro. Comprometer a la industria y sobre todo, Camila, yo no entiendo por qué el gobierno no ha comprometido a las grandes multinacionales de los insumos agrícolas, a que ellos también tienen que sacrificar. Esto que ha dicho el representante de la FAO es inaudito, de que aquí las grandes multinacionales que venden los insumos agrícolas se estén aprovechando de esta situación para seguir aumentando los precios de unos insumos que en estos momentos deberían de haberse congelado. Yo no sé por qué no los congelaron en el gobierno, si es que eso, la Superintendencia de Industria y Comercio o el Ministerio de Comercio no han hecho algo, porque es que un tema de aumentarle los costos de producción y no garantizar un precio productor, pues aquí vamos a tener unos problemas de rentabilidad muy grandes y la gente no se va a entusiasmar a sembrar las 3,5 millones de hectáreas que le estoy diciendo que hay que sembrar en estos 2 meses, no en junio ni en julio, en estos 2 meses, para que podamos garantizar los alimentos de 50 millones de colombianos el segundo semestre. Porque ojo una cosa, Camila, el tema del comercio internacional de alimentos con la pandemia del COVID-19 cambió. Todos los países están tratando de asegurar primero las 3 platos de comida de su población y después que van a mirar a ver qué exportan. Y Colombia no se puede dar el lujo de seguir importando 14 millones de toneladas de alimentos cuando aquí tenemos 40 millones de hectáreas aptas para la agricultura y solamente estamos trabajando 7 millones de hectáreas. Esos son los temas importantes que yo creo que hay que meterle rápido toda la gestión en el gobierno, porque lo que importa ahora son 2 cosas, como lo dije en una de mis columnas: asegurar toda la capacidad de infraestructura hospitalaria y asegurar la producción de alimentos en Colombia.
Pues ahí quedan las recomendaciones y acordarnos de la importancia del campo colombiano y no olvidarlo. Quiero darle las gracias al procurador Diego Trujillo, procurador delegado para los asuntos ambientales y agrarios, al doctor Alan Bohanic, representante de la FAO en Colombia, y al doctor Indalecio Dangond, quien es experto precisamente en finanzas del sector agroindustrial, sobre esta claridad acerca de lo que está pasando en el campo colombiano, si hay problemas de abastecimiento o no. Nos quedamos tranquilos, Oscar, pero creo que la conclusión de este viernes es con lo que empezamos la semana, y es a comprar colombiano. Cuando vaya al supermercado, mire cuál es la producción colombiana. Cuando pida, también mire cuál es el producto nacional, que así le ayudamos a nuestro campesino. Así es, Camila, y yo creo que ese es el mejor consejo para este fin de semana. Hagamos el ejercicio de consumir colombiano, productos colombianos. Camila, yo después de escuchar a los invitados, pues concluyo que alimentos sí se producen en Colombia y en el mundo, sí, pero no llegan a todos los sectores de la sociedad. Me hace recordar, Camila, esa película que está colgada en la cartelera de Netflix, El Hoyo. Comida hay, pero no llega a todas partes. Yo no la he visto y me la han recomendado mucho, pero sí, lo que vemos es que hay que hacer un trabajo importante en el agro, en el campo, y también, Ana Cristina, decirle a nuestros próximos dirigentes que el ministro de Agricultura es supremamente importante. A veces se ve como una cartera menor, se considera que defensa, que interior, justicia son las carteras importantes, y el agro es una cartera fundamental para el país. Pero por supuesto, Camila, y si usted oye todo lo que dijo hoy el señor Dangond, las recomendaciones de formalizar títulos del campo, de financiar los pozos profundos, de cambiar el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, ¿eso a qué la remite? A los acuerdos de La Habana. Eso es implementación. Y además, Ana Cristina, para adicionar a lo que está diciendo, parte, Camila, de la importancia del agro es que en la medida que usted pueda desarrollar el agro también, trabaja en contra a favor de acabar con el tema de las drogas. Claro. Al final, muchas personas en el campo no tienen cómo sacar un aguacate, ni piña, ni nada, y prefieren sacar 1 kilo de cocaína. Entonces también esto es una solución para nuestro problema de la droga. Ahora hay que decirle al gobierno que tiene que invertir más presupuesto en el agro, porque el agro siempre ha sido de los presupuestos más chiquitos de todo el presupuesto nacional, Camila. A defender a nuestros campesinos y a seguir la campaña de Óscar, así a Gonzalo no le guste. Compremos colombiano, comprémosle a nuestros campesinos, comprémosle a nuestros productores. Piénselo cuando vaya a comprar su mercado para este fin de semana. Es la 1:00 p.m. en punto. Mil gracias por haber estado conectados con nosotros toda esta semana aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, precisamente acompañándolos en la cuarentena, informándoles de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Nos encontramos de nuevo el lunes a las 10:30 de la mañana. El fútbol está vivo. Revive el mejor fútbol de